A ver, identifica verdadero o falso. Todos estos bancos de ejercicios que vamos a resolver ahora vienen a ser ejercicios tipo examen de admisión, son preguntas de exámenes de admisión, ¿ya? Entonces vamos a resolver a ver ellas. Y tenemos aquí número 1. Identifica verdadero o falso respecto a las magnitudes longitud y tiempo. Ya. Vayamos con la primera proposición a ver. L más L nos dice que es L. L más L me dice L. ¿Qué nos dicen al respecto? A ver. Análisis dimensional. Sería verdadero. Porque en las ecuaciones dimensionales no existe la adición o sustracción de magnitudes. No hay. Ya, no hay. Entonces, la primera sería verdadera. La segunda proposición. La segunda proposición. Me dice LT a la menos 1 menos LT a la menos 1 igual a LT a la menos 1. Verdadera también esa proposición. En el tercer punto, a ver, 2m más 3m igual a 5m sería falso. Falsa sería esa proposición. ¿Ya? En la cuarta proposición, a ver, dice ecuación dimensional de 2 más la ecuación dimensional de seno de 30 es igual a 1. Ecuación dimensional de 2 es igual a 1. Seno de 30 también es igual a 1. Entonces, todo va a ser igual a 1. Claro que sí. Sería verdadero. La última proposición. MLT a la menos 2 menos MLT a la menos 1 igual a ML a la menos 3. Sería falso. Porque ahí está una operación de sustracción. No es de producto. Entonces, de acuerdo a los enunciados aquí, 2 son falsos, todos son falsos, hay 2 verdaderos, todos son verdaderos, o hay 3 verdaderos. Vamos con la que es general. Entonces, ¿cuál es lo más general? ¿Hay 3 verdaderos o cuando me dice solo 2 son falsos? ¿Cuál es más completo? ¿Cuál es más completo? ¿Cuál es la proposición que afirma mejor? ¿Cuál sería lo mejor? La que es directa, ¿no es cierto? Que sería en este caso hay 3 verdaderos. Es contundente y es más general. Cuando me dice solo 2 son falsos, podríamos admitir que en un posible caso podrían haber 2, 3, 4 o quizá menos, ¿no? Quizá menos. Entonces, lo más contundente es lo que va más directo, que viene a ser entonces, aquí hay 3 verdaderos. Pasemos al siguiente, a ver. En la siguiente ecuación, determine la magnitud que representa Y. Si se sabe que
P es presión, A viene a ser área y M es masa. ¿Qué magnitud representa Y? Vamos a darle entonces la forma dimensional a todo. Dimensiones de Y va a ser igual. Las dimensiones de pi ya pues vamos a un poco obviar en este caso. Ya, porque la dimensión de pi va a ser igual a 1. A ver, vamos a darle la forma dimensional a todos los elementos que forman parte de esta ecuación. Tienes entonces allí la dimensión de Y va a ser igual a la dimensión de P por la dimensión de A entre la dimensión de M multiplicado por la dimensión del seno de alfa. ¿Ya? Seno de alfa. Entonces, a ver, vamos a tener entonces P. P viene a ser, me dice, presión. ¿Cuál es la dimensión de la presión? ML menos 1 sería ML menos 1 T a la menos 2. El área es L cuadrado, ¿cierto? M viene a ser masa, M. Y seno de alfa, bueno, seno de alfa es 1. Pues, ¿no? Y un número, el 1 no altera el producto. Entonces, finalmente, vamos a tener la ecuación dimensional de Y. A ver, un minuto para que analicen.
pasamos a ver al siguiente ejercicio. A ver. Nos dice si la siguiente expresión en el ejercicio número 3, por ahí ya nos están viendo su respuesta algunos de ustedes, en este caso Eric nos está respondiendo ya, dice si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea. A ver, jóvenes estudiantes, en la mayoría de ejercicios ya no lo voy a hacer toda la resolución, sino solamente la parte que corresponde a la parte del curso, ¿no? Del curso de física. La parte matemática lo hacen ustedes. A ver, en el siguiente ejercicio de aplicación, me dice, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea. Tenemos los datos. P viene a ser presión, Q nos dice fuerza, R viene a ser volumen y S viene a ser longitud. Entonces, vamos a hallar X menos 3 veces Y. ¿Ya? X menos 3 veces Y. Bien, entonces, a ver, ¿cómo, de qué manera estaríamos formulando nuestro planteamiento? A ver, vamos a darle ya la forma dimensional. P me dice que es presión. Presión sería ml menos 1 T a la menos 2, ¿cierto? Va a ser igual a Q. Q es fuerza y la fuerza es ml T elevado a la menos 2. Pero mira que Q todavía está elevado a la Z. Multiplicado por R. R nos dice que es volumen. Volumen es L al cubo, pero todavía está elevado al exponente menos Y. Y por último, S es longitud. Longitud es L y está elevado al exponente X. Entonces, ordenando, tienes M L menos 1 T a la menos 2. Va a ser igual a M a la Z, potencia de potencia, L a la Z, T a la menos 2, Z, multiplicado por L menos 3Y. L a la X, ¿no? Siendo ordenaditos aquí. Entonces, por último, tendrías M L menos 1 T a la menos 2 en el segundo miembro, M a la Z, L, a ver, bases iguales exponentes se suman, Z menos 3Y más X tendrías aquí. Muy bien, por aquí Ayrton también nos está dando ya su respuesta. Listo. Multiplicado por T elevado a la menos 2 veces Z. Muy bien, Andrea también. Ya. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, tendríamos M, cuyo exponente viene a ser Z. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos el valor de Z. Z vale 1.
Z vale 1. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo hallar el valor de X menos 3Y, yo podría igualar los exponentes de L. Menos 1, igualando los exponentes de L, tienes Z menos 3Y más X finalmente se tendría, ¿cierto? Pero ya sabemos cuánto vale Z. Nos quedaríamos solamente con X menos 3Y. Y eso es lo que nos están pidiendo precisamente. Ya, muy bien. Algunos nos han enviado ya sus respuestas, perfecto. Sería igual entonces a menos 2. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya a ver aquí tomando nota, quienes están participando, ¿ya? Ya, listo, muy bien. A ver, son pocos, pero son. Son pocos, pero son, como dice César Vallejo. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, dice, ¿no? Los heraldos negros. Muy bien. A ver, Eric, Diego Poma, Andrea, Carolina, estoy esperando el pollo. Britney Capcha, Alison, muy bien, Eric. Otra vez Andrea. Ayrton, muy bien, Ayrton. Alexia Brigitte, listo. Número 4. A ver, siguiente, número 4. Sabiendo que la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, determina las dimensiones de Z. A ver, vamos a llevar nuevamente ese enunciado al siguiente cuadro. Ya solamente tenemos 3 datos. T que viene a ser tiempo, V velocidad y A viene a ser presión. Entonces tenemos aquí K logaritmo xt más y por v igual a elevado a la xy entre z. Listo. Muy bien. Xy dividido entre z. Primer punto. Primer punto aquí. Si nosotros tenemos un exponente, ese exponente lo extraemos. Vamos a extraer el exponente x, y, xy. Vamos a extraer el exponente y vamos a dividirlo entre z. XY entre z. ¿Ya? Al extraer estos exponentes, vamos a darle la forma dimensional. Vamos a ponerle entonces los corchetes respectivamente. Y lo igualamos a 1. Y lo igualamos a 1. Entonces aquí, si lo igualamos a 1, nos estaría quedando ecuación dimensional de x multiplicado por la ecuación dimensional de y igual a la ecuación dimensional de z. Así nos estaría quedando. Y me piden precisamente la ecuación dimensional de z. ¿Ya? Nos piden la ecuación dimensional de z. Para eso necesito la ecuación dimensional tanto de x como de y. Necesito esas dos ecuaciones dimensionales. Entonces lo que podría yo hacer aquí es utilizar lo que viene a ser la parte del logaritmo que nos está indicando. Del logaritmo. ¿Ya? Del logaritmo que tenemos por aquí.
¿Ya? Entonces, se supone que si yo tengo un logaritmo de una cantidad, por ejemplo, alfa, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de una cantidad cualquiera, alfa, entonces se supone que ese valor alfa es igual a un número. Es un número cuya ecuación dimensional va a ser igual a 1. Porque yo no voy a poder tener, por ejemplo, el logaritmo de 5 metros. Eso no se cumpliría. Entonces, todo lo que viene a ser el logaritmo, xt, sacándole la ecuación dimensional a cada uno de ellos, va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1. Entonces voy a tener igual a la ecuación dimensional de x 1 entre t. O de lo contrario, t a la menos 1. T a la menos 1. Luego tendría la ecuación dimensional de y multiplicado por la ecuación dimensional de v, también igual a 1, porque también es un número. Entonces, finalmente, la ecuación dimensional de y va a ser igual a 1 entre v. V es velocidad. 1 entre lt a la menos 1. ¿Cierto? Entonces, tendríamos L menos 1t. L menos 1t. Esta sería entonces la ecuación dimensional de y. L menos 1 multiplicado por t. ¿Ya? Entonces, ya tengo la ecuación tanto dimensional de x como la ecuación dimensional de y. Por lo tanto, ya podríamos tener entonces la ecuación dimensional de z. Porque necesitábamos tanto x como y. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería el resultado? A ver, ¿cuánto sería entonces la ecuación dimensional de z? Claro, pues, claro. L menos 1. Así, de esa forma, ¿no? Allí tendríamos entonces x, o perdón, L elevado a la menos 1. Esa sería finalmente la ecuación dimensional entonces. A ver, caso número 5. Me dice determina el módulo de la resultante en cada caso. ¿Ya? Módulo de la resultante, o en este caso vector resultante en cada caso. Ahí esto está fácil, profe. ¿Por qué? Porque en los dos casos se podría utilizar el método del paralelogramo, ¿cierto? Ahora, a ver, recordando un poquito, utilizando el método del paralelogramo, si tenemos dos vectores que forman 60 grados y ambos tienen el mismo módulo, entonces el vector resultante tiene un módulo que viene a ser el mismo y le agregas la raíz de 3. Otra propiedad
en el método del paralelogramo, si tenemos dos vectores iguales en módulo y ambos forman un ángulo de 120 grados, entonces el vector resultante es igual al mismo. Utilizando este criterio, entonces, en el primer caso, ya muchos han enviado ya sus respuestas, la resultante simplemente sería 10 y agregas raíz cuadrada de 3. Para el segundo, tendrías la resultante simplemente igual a 10 porque son 120 grados. Entonces 10 raíz de 3, 10 o 10 raíz de 3, ¿no? La alternativa B. Muy bien. Algunos se han recordado, ya me ganaron incluso en la resolución y muy bien, eso está muy bien. A ver, número 6. Determina la resultante del sistema de vectores mostrado. Determina la resultante del sistema de vectores mostrado. ¿Cuántos vectores tenemos aquí en este sistema? Tenemos 3, A, B y C. Me piden allá la resultante, pero la resultante va a estar en función entonces de estos 3 vectores. A ver, ¿qué idea tenemos? ¿Qué podríamos hacer? De repente una traslación vectorial. Claro, de ser así lo podríamos hacer, ¿no? Una traslación de vectores. ¿Ya? Sí se podría hacer a través de una traslación de vectores en el mismo plano. A ver, vamos a trasladar este sistema vectorial. A ver. Ya. A ver, vamos a llevarlo. Vamos a trasladar a este plano. Bien. ¿Cuántos vectores tenemos aquí? A, B y C. Necesito el vector resultante. Para hallar la resultante, en primer lugar lo que tenemos que hacer es sumar todos los vectores así como están. ¿Listo? Sumamos todos los vectores. Vector resultante A más B más C. ¿Ya? Esta sería la resultante. Pero lo que vamos a hacer aquí, a ver, es generar un nuevo vector, porque esto es un método llamado método del polígono. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a generar un nuevo vector en la base, en la parte inferior del paralelogramo. Vamos a generar un vector. Ese vector que acabo de graficar de color rojo, ese vector es el vector A, más B. ¿Ya? Pero a la vez se tiene otro vector todavía. Otro vector. ¿Ya? Ahora, mira, este vector A más B. Si el vector C que está en la parte, en el otro lado del paralelogramo, lo trasladamos
voy a tener un vector C trasladando. Entonces el vector A más B que tienes allí, ¿a qué es igual? La mitad del vector C, pues, ¿no? Es la mitad del vector C. Ahora, si yo aplico todo el vector A más B, sería entonces otro vector C. Otro vector C por allí. Entonces, aquí el vector A más B, ¿a qué es igual? Como puedes ver, A más B va a ser igual a 2 veces C, pero todavía más el vector C. Aquí tienes entonces al vector resultante. Claro que sí. Va a ser igual a 3 veces C. ¿Ya? 3 veces C. Este sería entonces el vector resultante. Continuamos entonces a ver con otro ejercicio más. Ya. De los vectores mostrados, determina el vector resultante y su respectivo módulo. A ver, el vector resultante y su respectivo módulo. Bien, vamos a ver, ubicarnos aquí. Para el vector A, solamente el vector A, vamos a darle a ver componentes. ¿De acuerdo? Vamos a generar sus componentes para el vector A, únicamente para el vector A en primer lugar. A ver, en el eje X, el vector A, ¿cuántas componentes tiene? O sea, ¿cuántos cuadritos hay? Vamos a tener 3. 3 hacia la derecha y finalmente 2 arriba. Entonces tendrías 3i más 2j, porque en X está el vector unitario y en Y tienes al vector unitario j. Entonces ya tenemos al vector A. Ahora vamos con el vector B. Vector B. A ver, lo voy a hacer de otro color aquí. El vector B. Tendríamos la componente en el eje X. Primero sería a la izquierda. A la izquierda. Y luego hacia arriba. Entonces allí tengo 2 en X y 3 en Y. Pero el 2 en X está yendo a la izquierda. Sería menos 2i. En el eje Y es positivo. Más 3j. Más 3j. Ya tengo el vector A, tengo el vector B y el vector C es más fácil. Porque solamente está en el eje X y es 2. 2i. 0j. No tiene componentes en el eje Y. ¿Ya? Entonces, tendríamos aquí, a ver, el vector A más B más C
sería el vector resultante. ¿Listo? Muy bien. Sumamos i con i. 3 más 2 menos 2, 3. 3i. Más 2 más 3 sería más 5j. Listo, ya tengo la resultante. Ahora voy a determinar el módulo de la resultante. El módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los componentes. 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Voy a tener entonces un equivalente a la raíz 25 más 9, 34. Listo. Entonces mi respuesta sería 3i más 5j y raíz de 34. Ya está. Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio, ¿ya?